Vamos a ir para Alemania porque, bueno, se acercan las elecciones parlamentarias en Alemania el próximo 23 de febrero y ahí, bueno, se van a medir las diferentes fuerzas que van a competir. De hecho, el domingo hubo un cara a cara, un debate entre dos candidatos, yo te diría, Olaf Scholz no es un candidato favorito, simplemente creo que estuvo en el debate porque... Vos lo que venís planteando es que tiene el boleto picado. Es el canciller, y sí, está en funciones, es el tercer año consecutivo de caída de la industria alemana, de una economía en recesión, con lo cual la imagen de Scholz está por el piso y si te parece hacemos un repaso de cuáles son las fuerzas políticas las fuerzas políticas que van a estar compitiendo. La Unión Demócrata Cristiana tiene como candidato a Friedrich Merz, ahora lo van a escuchar en este ida y vuelta que tuvo con Olaf Scholz, Sí. que es la favorita. Aparentemente 30% de los votos irían a parar en estas elecciones a la Unión Demócrata Cristiana. Perdón, de centro derecha, si se quiere. Bien. Después, Alternativa para Alemania sería la segunda fuerza, con Alice Weidel, que es la candidata. Alternativa para Alemania es como el cuco en estas elecciones, porque, bueno, sabemos cuál es la postura que tiene Alternativa para Alemania sobre cuestión migratoria, pero también una postura más bien escéptica, euroescéptica, a favor de terminar con la guerra de Ucrania. Me gusta lo de euroséptico. Y claro, muy críticos con Bruselas. Claro, claro. Con el tema de Ucrania lo que dicen es hay que resolverlo lo antes posible por la vía diplomática. Basta de enviar recursos y armas a Ucrania. Son nacionalistas, si bien los alemanes en general lo son. Entonces tenemos Democracia Cristiana, Alternativa para Alemania, que son los que aparecen como las derechas. Como las derechas, la ultraderecha, una más dicen. moderada con mayor posibilidad de ganar más cantidad de escaños en el Parlamento. Ajá. Y la otra, disruptiva, porque en muy poco tiempo logró posicionarse como segunda fuerza según las encuestas. Vamos a ver cómo les va. Si hacemos un repaso de las últimas elecciones el año pasado, vemos que fueron ganando lugares muy importantes en las elecciones regionales. Se posicionó como primera o segunda fuerza. Por eso, Alternativa para Alemania sería la ultraderecha, que es la Sí. que bancó Elon Musk. Exactamente. Bien. Que tuvo de hecho un vivo vía redes sociales por Twitter ¿sí? con Weidel, claro. Ah. Estuvieron juntos. Después, en tercer lugar, Partido Socialdemócrata de Alemania es el que conduce Olaf Scholz, que está con una intención de voto cercano al 15%. Sí. Y después vienen los Verdes y la alianza Sarah Wagenknecht, que es esta izquierda que es un tanto rupturista en Europa porque es una izquierda que lo que dice es lo mismo que la extrema derecha. Ujú. Esto de terminar con la guerra en Ucrania porque está generando un déficit y un problema, sobre todo más que un déficit por la entrega de armas y por la entrega de recursos, está generando inconvenientes económicos, por eso el tercer año de caída de la economía alemana. Digamos que la izquierda y la llamada desde aquí ultraderecha lo que coinciden es no nos sirve la guerra en Ucrania que motoriza la OTAN. Exactamente. Son anti-OTAN. Ahora, tanto la Unión Demócrata Cristiana con Merz como los socialdemócratas tienen una postura más bien atlantista. Claro. Lo que dice Merz, por ejemplo, es que él sí le entregaría los misiles de largo alcance a Ucrania, los famosos Taurus, que Scholz no le quiere entregar a Ucrania. Perdón, ¿ahora lo está diciendo eso? Ahora lo está diciendo, se moderaron con el tema del ingreso, ahora dice que no está de acuerdo en que Ucrania ingrese a la OTAN momentáneamente, eso es algo en lo que coinciden Olaf Scholz como Merz. Pero bueno, es un poco más... Pero no entiendo. Que Ucrania no esté en la OTAN, pero sí le damos los misiles de largo alcance. Más ayuda todavía, pero sin que ingrese a la OTAN. Bueno, son posturas que también este tipo de cuestiones Pero y contradicciones... significa la guerra eso, no la paz. Sí, significa profundizar Porque la guerra. Trump está diciendo la paz, negociemos, Putin lo viene diciendo hace tiempo. Lo que quieren ellos es que llevar a Zelensky a un mejor lugar, de estar mejor posicionado al momento de negociar con Rusia. No va a pasar, no va a suceder. De hecho, con los misiles de largo alcance que habilitó Biden en el último tramo de su gobierno, Sí. no cambió absolutamente nada las condiciones en el teatro de operaciones. Con lo cual, creo
creo que quiere quedar bien parado tal vez con Donald Trump, Merz, y dice, claro, nosotros, si ustedes entregaron, nosotros también, porque viste que Trump dice, tienen que hacerse cargo de su propia seguridad, le dice Trump a Europa. ¿Por qué le dice eso Trump a Europa? Porque quiere venderle las armas a los europeos. Simplemente está defendiendo sus propios intereses. En vez de que te la dé, claro, en vez de regalársela a Zelensky directamente para ir a una guerra contra Rusia, lo que dice Trump es, háganse cargo de su seguridad, aumenten el PBI. ¿Pero por qué aumenten el PBI? ¿Porque se mete en la cuestión doméstica de la Unión Europea? No, porque aumentando la cantidad de recursos que destina la Unión Europea a defensa, bueno, quienes van a vender mayor cantidad de armas son los propios estadounidenses. Entonces, la estrategia de Trump es esa. Creo que Merz, en ese sentido, lo que busca es acercarse de alguna manera y al reivindicar la entrega de Taurus a Ucrania, lo que dice es, ves, nosotros sí queremos hacernos cargos de nuestra propia seguridad. Porque toman como propia seguridad el conflicto en Ucrania. Como si la guerra en Ucrania implicara o de fondo existiera un interés expansionista de Rusia. Cosa que ya es delirante. Pero bueno, sobre Europa, ¿no? La disputa se da sobre territorio ucraniano porque sabemos cuál es el conflicto de fondo, tiene que ver con los rusoparlantes, etc. Si te parece, vamos a escuchar parte de esta conversación que tuvieron Olaf Scholz y Friedrich Merz en este debate donde, digamos, el tema Ucrania fue uno de los puntos centrales, pero sobre todo también se habló de la situación económica que está muy mal en Alemania. Ahora voy a dar un par de datos como para que se den cuenta de que lo que fue el motor económico de la Unión Europea, que sigue teniendo un gran peso porque es la economía con el mayor PBI, sigue cayendo y lo hace porque no consigue la energía barata que antes tenía desde Rusia, con lo cual eso tuvo un impacto severo, muy fuerte en toda la industria alemana. Escuchemos entonces el ida y vuelta en este debate televisivo. Quisiera tomarme la libertad de hacer un comentario. Yo no invadí Ucrania. Yo no detuve el suministro de gas. Yo no causé la situación económica en la que nos encontramos ahora. Fue Putin. No debería utilizar las consecuencias de sus actos para criticar al gobierno. Me gustaría escuchar la respuesta del señor Merz. En realidad, señor Scholz, no solo Alemania se ve afectada por la guerra de Rusia contra Ucrania, sino toda Europa. ¿Por qué tantos países de la Unión Europea han recuperado hace tiempo las tasas de crecimiento y nosotros no? Ocupamos el último lugar entre todos los países europeos. Bueno, ahí escuchaban Scholz siempre con esto de no es mi culpa que nos vaya mal, esto es culpa de Putin. A ver, si el que gobierna Alemania sos vos, claro. Digamos, el mundo puede hacer cualquier cosa porque no va a depender de vos, no tenés control sobre las medidas que tomen otros países del mundo. Ahora, el que gobierna es Scholz y no supo brindar respuestas a una sociedad alemana frente al conflicto en Ucrania. Quienes se metieron de lleno fueron ellos, digamos, nadie los llamó, ¿o no?, a los europeos. Y bueno, hoy está pagando las consecuencias de una economía... La historia lo llamó. Sí, seguramente deben decirse eso a sí mismos para poder intentar explicar el desastre que están generando a su propia economía y a su propia población al meterse en un conflicto en el que no tienen absolutamente nada que ver. Y que en todo caso, si querés involucrarte, lo podés hacer como lo han hecho otros países del mundo, buscando soluciones concretas, entendiendo el posicionamiento de ambos actores de este conflicto, tanto de Ucrania como de Rusia. Acá lo que primó fue la rusofobia, y eso llevó a la mayoría de los dirigentes europeos a confrontar con una nación que les cortó, entonces, en realidad les corta porque es una respuesta a las sanciones que impusieron contra Rusia, el chorro de gas y de las energías, generando varios descalabros en las economías europeas. Para agregar, si vos no me sancionás y me cortás los recursos, ¿y cómo me pagás el gas aparte? Porque en realidad cuando le hacen todas las sanciones del sistema SWIFT, que es el sistema bancario, ¿cómo le iban a comprar gas a Rusia? Claro. Parte también de ahí, digamos. Entonces Rusia se dio vuelta, le empezó a vender el gas a China, a la India. Chau. Tengo otro cliente. Y creció. Rusia es un país en guerra que está creciendo en plena guerra. Volkswagen cerró 3 fábricas en Alemania. Claro.
Pero por eso, fíjate cómo Rusia crece es el país involucrado en la guerra, crece, y Alemania, que no está involucrado directamente, decrece por la negligencia de un Olaf Scholz que no supo, o no quiso, mejor dicho, resolver o poner primero los intereses de su propia nación, ¿no? Por eso también aparecen estos partidos de la ultraderecha, como se les conoce acá en Occidente, que tienen estos eslóganes bien nacionalistas que, bueno, marcan un contraste con quien gobierna hoy y por eso tantos adeptos. Bien. Ahora estamos en el tercer año de recesión, le dijo Merz a Scholz, lo que nunca había ocurrido en Alemania. Tenemos 3 millones de desempleados en Alemania, 3 millones, con una tendencia al alza con 700.000 vacantes que no se pueden cubrir y tenemos una ola de insolvencias como nunca antes en los últimos 15 años. Esto es consecuencia de las malas políticas aplicadas por Olaf Scholz. Según Merz, hay 50.000 empresas que quebraron en Alemania durante los últimos 3 años de mandato de Olaf Scholz y casi la mitad de ellas en el último año. La tendencia va en aumento, la situación va de mal en peor, le dice Merz a Olaf Scholz. Veremos qué pasa, cómo se toma este tipo de debates. En realidad no creo que muevan demasiado el amperímetro. El tema es cómo llegan posicionados cada uno de los partidos en Alemania con sus diferentes plataformas y propuestas un 23 de febrero 23. Que indicaría que está todo muy repartido, ¿viste? 30% de intención de voto tiene el primer partido, que es el de Merz, de intención de voto, hay que ver después si eso se sucede, pero muy disperso también el voto en una Europa que en los últimos años, y más allá fuera de Alemania en general, ha sucedido que va decayendo la participación. El promedio es menos del 60% de la participación, con lo cual también vemos una democracia en crisis. Bien, ¿vamos para Palestina? Vamos para Palestina, dale, vamos para Palestina. Y ahí vamos a hablar acerca de las amenazas de Netanyahu. Porque, ¿qué pasó? Venimos de una serie de declaraciones muy provocadoras por parte de Donald Trump. Mientras se están dando, ¿se acuerdan que el cese al fuego en Franja de Gaza tiene etapas? Había diferentes fases que se tenían que ir cumpliendo. La entrega de rehenes. 45 días, ¿no? Exacto. La primera fase. Después se pasaba a la segunda fase. O sea, la primera era la entrega de rehenes. Después se iba a avanzar con la reconstrucción de Gaza. Y después en la última fase se iba a hablar a futuro, a largo plazo. Bueno, Perdón, había ya rehenes de ambos. De ambos, claro. Ambos Tanto lados, palestinos ¿no? como israelíes. Los prisioneros palestinos son también rehenes. Exactamente. Bueno, el tema es que había muchas dudas respecto de que se iba a lograr que se complete la primera fase. Ya estaban hablando, Trump empieza a hablar de la reconstrucción de Gaza, pero habla habla de desplazamientos forzosos de la población palestina, de distribuirlos por ahí, en Jordania, en Egipto, reconstruir Gaza. No es explícito respecto de para quién. Vos querés reconstruir la Franja de Gaza. Bueno, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Quién va a vivir en la Franja de Gaza si querés desplazar a los palestinos? Todos sabemos que la idea es entregarle bandeja eso a Israel. Obviamente que estas declaraciones, cuando se están dando un cese al fuego, que no es una paz definitiva, es un cese al fuego, con un montón de complicaciones, ¿qué genera? Bueno, dudas respecto de que... La pregunta es, hoy Hamas lo que tiene es, como capital, si se quiere, rehenes de Israel para negociar. Va entregando rehenes, pero con una promesa concreta que se basa en el acuerdo logrado con Qatar mediante junto a Israel, ¿no? Y quiera que se vaya el ejército israelí de Gaza. Y que dejen de bombardear. Lo que dice Hamas es, siguen bombardeando, porque de hecho sigue muriendo gente en la Franja de Gaza, no dejan pasar ayuda, la ayuda humanitaria que ingresó en los primeros días, después se cortó, según lo que dicen desde Hamas. ¿Retomaron los bombardeos? Sí. Ataques en algunas partes de la Franja de Gaza que siguen generando muertos. La falta de ingreso de ayuda humanitaria y después las declaraciones de que van a reconstruir Gaza y a echar a los palestinos para que... Bueno, obviamente que todo eso hace que desde Hamas, desde el movimiento palestino, digan vamos a poner en pausa la entrega de los rehenes israelíes que se iba a dar este sábado. Lo que dice Netanyahu es, si no se avanza, si no se entregan los rehenes pactados este sábado, como estaba pactado en el acuerdo, que él viene incumpliendo claramente, bueno, se van a retomar los ataques y va a continuar el conflicto y ya directamente se patea el tablero y este cese al fuego queda en la nada.
Vamos a escuchar entonces las palabras del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La decisión que comuniqué al gabinete es clara. Si Hamás no libera a los rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego llegará a su fin y las fuerzas de defensa de Israel retomarán los combates con máxima intensidad hasta lograr la derrota total de Hamás. La palabra del genocida que estuvo en la cumbre de las derechas. Esto fue, no sé si estuvo de manera virtual. No, él estuvo en la cumbre de las derechas, incluyeron al Likud como partido asociado. Bien, que fue en España, ¿no? Esa Sí, cumbre. en España. Uh-huh. Bueno, él no viajó porque aparte no puede. Tenía muchas seguir complicaciones para viajar. Pero es que el otro día escuchaba a uno de los tantos periodistas sionistas que tenemos en Argentina diciendo, qué raro que esté Netanyahu con tantos nazis. Y es porque no entienden absolutamente No nada. entienden nada. Pero bueno, y para cerrar, jamás... Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, digamos, lo estamos informando, lo estamos reflexionando. La semana pasada hemos hecho, bueno, una nota muy fuerte con Gabriel Sibinian, que recuerda esos debates de los existencialistas, ¿no? Con Sartre y otros diciendo, che, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, bueno, Sartre daba la discusión a los colonialistas franceses, ¿no? Claro. Que hacían atrocidades no solamente en África, pero sobre todo en Argelia, por ejemplo. Uh-huh. Me parece que acá la discusión del humanismo, que está tan descartada, sobre todo en este momento tan difícil a nivel cultural y mediático en la Argentina, a nivel mundial, en Occidente sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque después hay otras partes del mundo que están buscando otros destinos. La verdad que lo de Netanyahu es muy fuerte. Si les sorprende lo de Netanyahu, no les sorprende que Zelensky, siendo judío, tenga o avale tropas nazis. Sí. ¿Te acuerdas el general Como nazi Batallón Azov. que aplaudieron en Canadá? ¿Te acordás? Pues sí. Ese informe que, Bueno, esas que cosas que hiciste uno dice- explotó en YouTube porque, fue después encubierto por los medios occidentales. Después tuvo que pedir Trudeau disculpas Sí. porque decían, un general ucraniano, pero aparte ABC de la Segunda Guerra Mundial. Se lo perdieron todo. No, por eso creo que de fondo en realidad no es se nos pasó, sino es si pasa, pasa, y tratar esto de reescribir la historia, ¿no? De borrar de un plumazo y también usar la historia si me conviene. Se habla del Holocausto cuando conviene. Vemos lo que pasa en Palestina y ahí se ponen como meticulosos con el uso del término genocidio. Y bueno, después lo de Zelensky y los nazis, que tienen directamente insignias nazis y lo que reivindican el nazismo, peleando contra los rusos allí en Ucrania. Así que hay que estar atentos con Gaza. Esto puede, se puede terminar la tregua en cualquier momento. Vamos a ver qué pasa el sábado.